A todos los estudiantes del libro Durante, vamos a contestar la pregunta: ¿qué es el bautismo del Espíritu? Esto vamos a consultar el documento 194, la sección 2. El día de Pentecostés fue derramado sobre toda carne cuando aquellos 120 discípulos oraban en espera del Espíritu de la verdad prometido por Jesús. Antes del Pentecostés y durante el ministerio de Jesús, Él enseñó un evangelio que redimía al hombre de la superstición de que era hijo del demonio y elevó al hombre a la dignidad de ser hijo de Dios por la fe. El mensaje de Jesús, tal como lo predicó y lo vivió en su día, fue la solución eficaz para las dificultades espirituales del hombre de la época. Y después que dejó el mundo, envió en su lugar a su Espíritu de la verdad. Este espíritu está destinado a vivir en el hombre y exponer el mensaje de Jesús a cada nueva generación. Así, cada nuevo grupo de mortales que aparezca sobre la faz de la tierra tendrá una versión nueva y actualizada del Evangelio, una iluminación personal y una guía colectiva que demostrará ser la solución eficaz para las dificultades espirituales siempre nuevas y diversas del hombre. Ocurre que en las últimas décadas, todas las instituciones políticas, económicas, sociales y religiosas se han corrompido. Así vemos a políticos promoviendo la morbosidad y promiscuidad, los foros económicos mintiendo acerca de la economía y el calentamiento global, las organizaciones sociales promoviendo abortos y odio racial, líderes religiosos enriqueciéndose con las dádivas de los feligreses. Y estos últimos tienen más culpa que los demás porque tienen a su cargo un mensaje religioso que no ejemplifican. Y el que quiere saber y crecer encuentra la verdad sobre toda esta corrupción que ha llegado tan profundo que se ganaron el título de Estado profundo o, como le dicen en inglés, Deep State. La primera misión del Espíritu de la Verdad es fomentar y personalizar la verdad, pues la comprensión de la verdad es la forma más alta de libertad humana. Juan 8, 31, 38, Reina Valera 1960 dice: Jesús le dijo a los judíos que creían en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La libertad es la búsqueda de Dios en todo tiempo y también la recompensa que recibimos a través del progreso evolutivo. Se basa en justicia, inteligencia, madurez, fraternidad, equidad, autorrespeto de sí mismo y respeto a los demás. Respeto a la equidad social, a la justicia cósmica, a la fraternidad universal y a las obligaciones divinas. La libertad es el fruto de nuestro autodominio humano. Nos conduce al servicio altruista, al servicio al prójimo, a ser leales a las obligaciones divinas. Solo la libertad genuina del hombre es compatible con el reino del amor y el ministerio de la misericordia. La falsa libertad es incurrir en el error, elegir premeditadamente el mal autoconsolándose en algún versículo fuera de contexto, como que el obrero es digno de su salario, lo elevan al mal enriqueciéndose con jets privados, mansiones y millones de dinero en un banco. No es necesario que un pastor tenga todo eso del dinero de los feligreses. La mayoría de los feligreses a veces dan lo que no tienen, lo que les hace falta para completar las cosas de su casa, pero por ese miedo del diezmo dan esa parte y después están en falta en sus hogares, en su familia. Y esto es solo un ejemplo. Hay miles de distorsiones que no son más que una técnica destructiva de la existencia cósmica, que es suicida. Porque te divorcias de la justicia material, de la honradez intelectual, de la paciencia social, del deber moral y de los valores espirituales. La voluntad desenfrenada y la expresión no regulada o disfrazada de nuestro yo real se iguala al egoísmo total y a la ausencia de santidad. El alma muere aunque parezca muy espiritual. Es lo que llamamos lobos disfrazados de ovejas. Hay que despertar en todo esto. La segunda misión del Espíritu de la Verdad es evitar la orfandad del creyente. Jesús estuvo con aquellos y ahora está con todos a través del Espíritu de la Verdad.
Pero, ¿qué es el bautismo del Espíritu? No, el bautismo del Espíritu no es una fuerza que viene sobre ti para hablar lengua extraña. La expresión bautismo del Espíritu significaba en la época del principio del cristianismo recibir de manera consciente este don del Espíritu de la verdad y reconocer de manera personal este nuevo poder espiritual como un acrecentamiento de todas las influencias espirituales previamente experimentadas por las almas conocedoras de Dios. Y a partir del envío del Espíritu de la verdad, el hombre está sujeto a la enseñanza y guía de una triple dote espiritual. 1, el Espíritu del Padre, que es el ajustador del pensamiento. 2, el Espíritu del Hijo, que es el Espíritu de la verdad. Y 3, el Espíritu del Espíritu, que es el Espíritu Santo. Hoy a esto le llaman hacer la oración de recibir a Cristo como Salvador. ¿Okay? Que a veces se activa cuando es de corazón, a veces es una vana repetición, pues la criatura no está lista, ¿no? El hablar en lengua es una forma que a veces viene a uno cuando se agotan las palabras de la oración o intercesión. Cuando uno no entiende este lenguaje es mejor ni seguirlo. Mejor es controlarlo, porque ¿cómo vas a orar por cosas que no entiendes? El cristianismo dice que es la oración perfecta. Para mí, la oración perfecta es la que sale del corazón de un alma que verdaderamente ama a Dios y ora con intención y significado altruista. Y si es profecía, ¿para qué Dios quiere dar una profecía en lengua extraña? Si Dios quiere que entienda su voluntad. ¿Y cómo un traductor puede traducir una lengua que no conoce? ¿Okay? Todo es, en mi opinión, misticismo y emoción agregado. Es un furor producto de un crecimiento exponencial que raya en el fanatismo. Con todo, no quiero decir que no ocurra eso, ¿ok? Hay un momento en que sí puede ocurrir, pero uno tiene que saber cómo autocontrolar eso. Yo pienso que al final es algo muy emocional. Lo dejo abierto a una posibilidad. Yo personalmente me niego a orar en lengua. Lo puedo hacer en inglés, en español, en catalán. No lo puedo hacer en ninguna otra lengua. Así que prefiero no permitir que mi lengua se enrede en palabras que no entiendo. No podemos cometer el error de esperar que tendremos intelectualmente una poderosa conciencia del Espíritu de la verdad derramado en nosotros, dice el párrafo 4. El Espíritu no crea nunca una conciencia de sí mismo, sino que es una presencia, la presencia y conciencia de Cristo Micael, el Hijo. Jesús dijo que el Espíritu no hablaría de sí mismo. Por tanto, la prueba de nuestra asociación con el Espíritu no se puede encontrar en la conciencia de este Espíritu, sino en la experiencia de asociación enaltecida con Micael, el Hijo, nuestro Padre Creador, el Espíritu de la verdad. Así que si nunca has hablado en lengua, tampoco hace falta. ¿Okay? El bautismo del Espíritu no es una manifestación mística, evidentemente sonora y visual. ¿Okay? Es una presencia que siempre está ahí, siempre está ahí. Y te haces consciente de ella el día que naces de nuevo, el día que naces del Espíritu. El Espíritu de la verdad también se derramó para ayudar a los hombres de cada generación a recordar y comprender las palabras del Maestro, así como también para iluminar y volver a interpretar su vida en la tierra. También el Espíritu de la verdad vino para ayudar al creyente a atestiguar las realidades de las enseñanzas de Jesús y de su vida tal y como las vivió en la carne. Y tal como Él ahora nuevamente la vive otra vez en cada creyente de cada generación de hijos de Dios llenados del Espíritu. Así pues, es evidente que el Espíritu de la verdad viene en realidad para conducir a todos los creyentes a toda la verdad, al conocimiento cada vez más amplio de la experiencia, de la conciencia espiritual viva y creciente de la realidad de la afiliación con Dios eterna y ascendente. El don del Espíritu de la verdad o bautismo del Espíritu no es el don de hablar en lenguas extrañas. Es el don que trajo al mundo y a sus pobladores el último de los dones espirituales, cuyo propósito es ayudar a la búsqueda ascendente de Dios. Puede que recibamos muchos dones, pero hay 4 que recibimos por seguro. ¿Okay? 2 del Padre, la personalidad y el ajustador del pensamiento.
uno del Hijo, el Espíritu de la verdad, y el don del Espíritu Santo que consta de los 7 espíritus de la mente para crecer en experiencia. ¿Okay? Los 7 espíritus de la mente son intuición, comprensión, valentía, conocimiento, consejo, adoración y sabiduría. Documento 194.3.5 dice que el día de Pentecostés la religión de Jesús rompió todas las restricciones nacionales y las cadenas raciales. Y es para siempre verdad que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero esa libertad hay que desearla y conquistarla. El Espíritu de la verdad es el don personal del Maestro para cada mortal y fue otorgado con el propósito de calificar a los creyentes para que prediquen más eficazmente el Evangelio del Reino. Pero confundieron la experiencia de recibir el Espíritu como una parte del nuevo Evangelio. No recibimos ese Espíritu cuando hacemos una oración de fe. El Espíritu de la verdad es derramado sobre toda carne y está sobre todos nosotros. ¿Okay? Que el hombre se asocie con él o con el ajustador del pensamiento o con el Espíritu Santo, ya eso es otra cosa que ocurre cuando la criatura está lista y renace en el Espíritu. Sería un despertar a las presencias que nos acompañan para solicitar guía y revelación, es decir, un nacer del Espíritu. En algunos es gradualmente porque crecen dentro de la experiencia, otros necesitan ser preparados a través de experiencias, otras experiencias de vida. Por ejemplo, el documento 132.7 habla de un caso. Cuando Jesús caminaba con Ganit alrededor de Roma, Ganit notó que Jesús no entablaba conversación con algunos hombres y con otros sí lo hacía. Cuando le preguntó a Jesús por qué no le predicó a cierto hombre, el maestro le contestó: Ganit, ese hombre no tenía hambre de la verdad. No estaba preparado para pedir ayuda. Los ojos de su mente no estaban abiertos para recibir la luz destinada al alma. Este hombre no estaba maduro para la cosecha de la salvación. Hay que darle más tiempo para que las pruebas y las dificultades de la vida lo preparen para recibir la sabiduría y el conocimiento más alto. Pero si pudiéramos llevarlo, dijo Jesús, si pudiéramos llevarlo a vivir con nosotros, podríamos mostrarle con nuestras vidas, con nuestro ejemplo, al Padre Celestial, y así se sentiría atraído a indagar sobre nuestro Padre. No se puede revelar a Dios a quien no lo busca. No se puede conducir a las almas a las alegrías de la salvación contra su voluntad. Eso es necesario que el Espíritu Santo se abra camino a través de la voluntad del hombre para provocar esas experiencias que lo lleven a ese punto en que esté listo para recibir el nacimiento del Espíritu. Así que es preciso que el hombre tenga sed de la verdad, ya sea como consecuencia de las experiencias de vida, de las cosas que le pasan en su vida, o como consecuencia de haber estado expuesto al contacto con aquellos que están familiarizados con el Padre Divino. Hoy pudiera añadirse libros, películas y también las redes sociales, ¿no? Que hablan mucho de todos estos temas. De manera que en algunos el despertar espiritual es de súbito, después de duras experiencias, y en otros gradualmente y aún de forma discreta. Usualmente los primeros quieren crecer rápido y se fanatizan, crecen exponencialmente, porque llegaron con conflictos emocionales, físicos, económicos y lo quieren saber todo de momento. Hay otros que no tienen apuro y se duermen. Hoy buscan algo y por largo tiempo no les interesa, crecen aritméticamente. Pero hay otros que crecen de forma lenta pero constante. Van alrededor de un conocimiento hasta que lo completan y lo manejan en su totalidad, ¿ok? Y lo hacen parte de su personalidad. Esto es geométricamente. Los primeros crecen exponencialmente, no es bueno porque lo lleva al fanatismo, al misticismo, se saltan las cosas, cogen atajos, ¿ok? Los segundos crecen aritméticamente, aprenden una cosa hoy, después se decepciona, ya no crecen más, después se duermen y después vuelven y retoman otra vez y entonces siguen y van muy lentos, crecen aritméticamente. Entonces, está el tercer grupo, que son los que permanecen en el camino recto con constancia. Esos crecen geométricamente, van a paso seguro en la dirección correcta.
van buscando, van en cada círculo, todo, van completando ese círculo, después va para el otro, van buscando todo. Puede que tome toda una vida para resolver ese problema, puede que no lleguen todos los círculos aquí en vida en la tierra y tengan que completarlos allá después de la muerte, ¿ok? Pero incluso ellos podrán tener momentos de estancamiento, de sección, pero sabrán levantarse siempre y seguir adelante. Aún esos momentos oscuros estarán pensando en lo divino, en qué es lo que está pasando, estarán manejando la situación. Así que, como ya les dije, el bautismo del Espíritu Santo no es una fuerza especial para hablar en lenguas. El hablar en lenguas viene a veces en un momento en que uno está en un éxtasis de oración y en mi experiencia, que sí, yo le he dicho que sí pasa, pero debido a algunas experiencias, pues acuérdense que hay muchas cosas en el aire, muchos espíritus, muchas energías negativas, y esas energías pueden tomarte y hacer una oración en lengua que no necesariamente es una oración correcta ni perfecta. Así que es mejor tomar control de ese estado, de ese clima, que a veces viene una oración en lengua, que se te enreda la lengua, o que es una lengua, pero que tú no conoces la lengua, y puede ser algo bueno, pero también puede ser algo malo. Como no conozco, pues entonces mejor la controlo y hablo en mi lengua, en la lengua que yo conozco. Así que bueno, los espero en el próximo video.